Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas tardes. Empezamos con este vídeo tutorial, el cuarto tema o la cuarta unidad formativa de procesos de unión en estructuras navales. En este tema vamos a ver de nuevo cómo se visualizan elementos analíticamente sometidos a los esfuerzos, principalmente en este caso serán esfuerzos cortantes, conocer y diseñar uniones entre elementos metálicos, atornillados y soldados, e interpretar correctamente planes navales, al menos en lo que concierne a las uniones, a la representación de elementos atornillados y soldados. Como veis, las estructuras de los buques se construyen por bloques en un armamento anticipado. Es la forma de optimizar tiempos y rendimientos. Y en estas grandes piezas, el método habitual actualmente es la soldadura. Mientras que en los buques antiguos se utilizaban los roblones, pero esta práctica está prácticamente en desuso, valga la redundancia. Mientras que los tornillos siguen siendo de utilidad no para formar la estructura principal, el casco, pero sí en elementos secundarios. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son sus características mecánicas y de resistencia para podernos enfrentar a esos detalles dentro de la estructura que pueden ser desde los más secundarios, como alguna plataforma que tengamos que atornillar, alguna máquina, algún polín en donde haya que ponerle los tornillos ajustados, lo que sea, pero es un elemento que todavía se utiliza. En este tema vamos a ver primero los distintos tipos de procedimientos de unión, que no son solo uniones atornilladas y uniones soldadas, hay más. Luego veremos en concreto cuáles son la forma de calcular las uniones atornilladas para luego pasar al tema de soldaduras, que requiere los conocimientos de cálculo previamente dados, y luego un pequeño apartado sobre representación. En los tipos de unión, como os dije hace un segundo, no nos restringimos a hablar solo de uniones soldadas o atornilladas. La clasificación general, más general, se refiere a si las uniones son permanentes o no permanentes. Las permanentes, ciertamente, son las soldaduras, pero también adhesivos y otros tipos de uniones perdurables. Mientras que las uniones no permanentes suelen ser a base de sujeción mecánica, por presión. No se refiere con esto a que sean más débiles las no permanentes que las permanentes, sino a que a la hora de revertir la unión, de romper la unión, en las permanentes se causaría un daño evidente sobre las piezas a unir, porque forman parte constitutiva de las piezas unidas. La unión ya se ha fusionado con ellas, mientras que en las no permanentes se supone que deshaciendo la unión, las piezas separadas vuelven a ser utilizables e íntegras para un nuevo uso. No siempre, pero es la idea. Y además existen distintos tipos de soldaduras que no todas requieren de calor. Por fusión, evidentemente es la más utilizada, y la fusión del metal base, es decir, de las chapas que se quieren unir mediante aporte de otro material o sin aporte de otro material, pero fundiendo el material base o sin fusión del material base, únicamente con el fundente del aporte, el material de aporte, es capaz de realizar una unión suficiente entre las partes. Y por presión no requiere necesariamente de fusión de los bordes. Con presión se aplica una importante fuerza de compresión entre las partes, aunque es verdad que en el procedimiento previo, en la preparación de los bordes, se puede aplicar también temperatura. Y los tipos de uniones no permanentes son
todos los demás. Una gran cantidad de ellos, como son las uniones atornilladas, las roblonadas, que como digo sí que están en desuso, aunque podría haber algún buque muy antiguo todavía con sus tracas del casco roblonadas, pasadores, abrazaderas, etcétera, y que también son para los elementos auxiliares, para las máquinas, ¿no? Y los adhesivos. Los adhesivos son uniones permanentes. Hay distintas naturalezas de los adhesivos y cada uno tiene sus características adecuadas para cada función. Hay básicamente tres orígenes de los adhesivos: los naturales orgánicos, los naturales inorgánicos y los adhesivos sintéticos, que son los de mayor propagación y uso actualmente. Los naturales son almidones, gomas, colágenos, dextrina, es decir, elementos que se encuentran o bien en animales o bien en vegetales. Los adhesivos inorgánicos se basan en compuestos químicos con propiedades adhesivas de enlace importante, como son las basadas en silicio de sodio en oxicloruro de magnesio, y las sintéticas, que son artificialmente creadas y que se relacionan casi siempre con los polímeros. Distintos tipos de polímeros, unos fundibles, como los termoplásticos, y otros que no. Estos serían los tipos de uniones. Ahora, centrándonos en la tornillería, que es un tipo de unión no permanente, unión mecánica, tenemos que ver desde el punto de vista de estructuras, la resistencia de materiales, cuáles son los esfuerzos a los que se somete el tornillo, el elemento de unión. Aunque siempre hay otros intervinientes que son, además de las chapas, pues elementos de apriete, como son las tuercas, o elementos de reparto, como son las arandelas. Pero en principio un tornillo, por sí mismo, trabaja a varios esfuerzos. El principal, para todos estos elementos de unión, pasadores, pernos, tornillos, incluso los roblones, es el esfuerzo cortante, porque son fuerzas que acometen paralelamente a la sección del tornillo. Y todas las fuerzas que son paralelas a la sección considerada, a la sección resistente, producen tensiones tangenciales, como sabéis. Pero además tiene que soportar esfuerzos axiales en el propio vástago del tornillo, porque el efecto de roscado que se hace en un tornillo, a la vez que aprieta las chapas que se están uniendo mediante esa rosca o por el apriete, el propio tornillo en su eje sufre una tracción. Si os podéis fijar en este dibujo donde aparecen las distintas fuerzas, veréis que hay flechas hacia los exteriores del tornillo, que son las fuerzas de tracción que aparecen en el tornillo cuando está apretando las dos chapas intervinientes. Las aprieta en este caso gracias a la tuerca que está en el lado contrario, pero en cualquier caso el tornillo se estira internamente, por lo tanto está en un esfuerzo axial de tracción, pero también sufre compresión, ya no en la misma dirección, porque sería imposible tener tracción y compresión a la vez, son dos caras de la misma moneda. La compresión se refiere a la posible fuerza de aplastamiento sobre la cara lateral del vástago. Esta no está dibujada en el esquema, o sea que os podría decir como adelanto porque la vemos luego. Que si la fuerza está tirando hacia este lado va a estar comprimiendo lateralmente a la pared del tornillo y por lo tanto va a tener aplastamiento lateral. Y si son varias filas de tornillos, como es este caso, pues también. En el caso de la chapa inferior, el aplastamiento cambia de dirección. Esto es sobre la cara lateral del tornillo, ¿no? Sobre esta cara. Mientras que es muy importante que nos demos cuenta que en el esfuerzo cortante, la sección, el área que está trabajando, es la que se encuentra en entre las dos chapas, entre los dos elementos de unión. Y es la sección pura del tornillo.
Y también tendríamos flexión en la cabeza del tornillo. Si se aprieta, es el vástago el que penetra dentro del agujero, mientras que la cabeza, aquí sería demasiado difícil dibujarlo, lo voy a exagerar mucho, pero la cabeza tendría un efecto parecido a este, porque cada vez que tira el tornillo hacia el interior del agujero, la cabeza se dobla en los bordes y se hunde en el centro, o sea que tendría flexión de la propia cabeza. El uso más común de estos elementos es cuando se tienen que unir por solape las piezas, y por eso se producen esfuerzos de tracción en el tornillo y de compresión en las piezas a unir. Y la rosca es el elemento que permite hacer adherencia entre el tornillo y la pieza en la que se atornilla, ¿no? Que es un agujero mecanizado con una rosca que es la contrarrosca, la que es compatible pero contraria a la del agujero, a la del tornillo que se está metiendo en él. Ambas se denominan mediante el diámetro nominal, y esto es importante a efectos de acotación. El diámetro que se acota es el diámetro nominal, que es el diámetro de la rosca. El diámetro nominal tanto del agujero como del tornillo. Es el diámetro exterior de ambos. En el ejemplo tenéis una nomenclatura de un tornillo con la designación principal de M12, que quiere decir que es una rosca métrica en milímetros, de 12 milímetros de diámetro nominal. Aunque no está dibujado, el diámetro nominal sería el de la rosca. Lo voy a poner intentando no pisar en absoluto el tornillo, porque los 12 milímetros serían de los filetes en su cresta, ¿no? De cresta exterior a cresta exterior del lado contrario. Esos son los 12 que se refiere la nomenclatura. Luego, por 1,75, también en milímetros, porque es rosca métrica, se referiría en este caso al paso. Y en este caso lo ponen porque es una rosca fina, no una rosca estándar que no necesitaría ponerle el paso. Y el por 85, como lo veis reflejado en el dibujo, sería la longitud del vástago. Además, el tornillo tiene unas características mecánicas que se serigrafían en la cabeza, y en este caso, aunque se ve muy mal, demasiado mal, pero creo que pone 8,8. No estaría seguro de lo que pone, pero imaginad que pone 8,8. Si fuera este el caso, el primer número se refiere a la resistencia a rotura del acero, del tornillo, pero 8 megapascales son muy poco para un acero, porque no son 8 megapascales. El primer número, suponiendo que este sea un 8,8. Este primer número es la resistencia a rotura dividido de 100. La resistencia a rotura dividida de 100. En realidad no son 8, sino 800 megapascales. Y el siguiente número, que no tiene por qué ser igual, en este caso me lo parece, pero no tiene por qué ser igual, es la relación entre la resistencia a rotura y el límite elástico. El límite elástico, por lo general, es muy inferior al límite de rotura. Si el límite elástico lo dibujásemos, bueno, en americano ponen Y al límite elástico. Este límite elástico, en este caso, es 8 por 8 décimas partes, o sea que es 8 por 8 por 10. Por lo tanto, 640 megapascales. La forma de ponerlo es un tanto rara, porque este número segundo que aparece a la derecha es la décima parte de la relación entre la resistencia a rotura y la resistencia elástica. O sea que si multiplicamos los dos y luego lo multiplicamos por 8, por 10, obtendremos el límite elástico. Como la nomenclatura viene en una norma, os voy a subir
esta norma, que es la norma ISO 898 de nomenclatura de propiedades mecánicas de los tornillos hechos con acero al carbono y aleaciones de acero, en donde vienen pues todos estos puntos de las normas. Lo único malo es que está en inglés. Y en cuanto a la nomenclatura, viene en el punto 5, designación, sistema, propiedades, clases. En el punto 5. Entonces, si os vais al punto 5, veréis en qué consiste lo que acabo de decir. Pero os la voy a subir para que esto lo podáis hacer vosotros mismos y podáis ver toda esta cantidad de información. Yéndose a un ejemplo, bueno, el ejemplo es ya el colmo, es 8.8, o sea, lo mismo que hemos dicho nosotros. Pero si pongo un ejemplo que no sea 8.8, de verdad que no estaba preparado esto para decirlo. Imaginaos que el ejemplo, bueno, no se puede pintar sobre un PDF, no se puede pintar sobre el PDF. Pues en vez de 8.8, que sea 6.4. Vale, pues entonces la tensión de rotura sería 600 y el límite elástico 6 por 4, 4, 240. Que 6,4 no tiene mucho sentido porque es demasiado bajo respecto de la tensión de rotura, ¿no? Seguramente sería un 6,8, no un 6,4. Pero hay una lista en esa norma y veréis cuáles son los distintos tipos. Bueno, esto sería la nomenclatura métrica, que aún tiene más elementos que podríamos poner. La de 8.8, como veis, es lo que hemos estado contando sobre la calidad del tornillo. Luego la nomenclatura M, si es medida métrica. Luego el diámetro nominal, que es el de la rosca. Luego 1.5 en el caso de que sea un paso no normalizado. Bueno, normalizado está porque es de la norma. No el nominal métrico, sino el fino o el extra fino. Después MF para el tipo de rosca, en este caso fina, 6G para el tipo de ajuste y 100 para la longitud del vástago. Como veis, lo normal no es tener tal cantidad de información. Nos llegaría y nos bastaría con M12 1,75 y por 85 ya tenemos toda la información que necesitamos. Y los americanos, en su norma ASTM, pues tienen el sistema de roscas UN, ¿no? Unificadas, en donde primero viene el grado, se refiere a la dureza del material, a la resistencia del material, luego el diámetro nominal, pero en pulgadas, luego el paso, que no es en pulgadas, sino cuántos hilos por pulgada, luego el tipo de rosca, el tipo de rosca UNC es la estándar, la rosca basta, para UNF sería la fina y UNEF la extra fina. 2A para un ajuste, son ejemplos, no es que obligatoriamente sea 2A, y luego 2 pulgadas para la longitud del vástago. Una pulgada, tenemos que saber que es 25,4 milímetros, o sea que podemos echar las cuentas y hacer el cálculo en milímetros. Pero en general los tipos de roscas en americano también se pueden calcular y se usan para cálculos en unidades americanas, que son PSIs, KPSIs. Bueno, como ya os he dicho, también hay la tuerca, las arandelas, los elementos de unión y de apriete que pueden acompañar a este elemento principal que es el tornillo. Y los cálculos de las tensiones, primero y la más importante es la de cortante. El esfuerzo de cortante, esfuerzo es fuerza interior, en el caso de cortante puro en tornillo se llama cizalla, cizalladura. La fuerza de cizalladura es la fuerza que es paralela al área del tornillo en el punto de unión.
Fijaos que aquí hay, en un cortante simple, es por el tipo de unión, dos chapas y únicamente tendríamos esta zona del tornillo resistiendo el esfuerzo. Un esfuerzo que tendría que ver con una fuerza en este sentido y otra fuerza en este, es decir, paralelas a esa área. El área que estaría siendo considerada es el área del tornillo, que es en general y en sistemas mecánicos, en vez de radio, se utiliza diámetro al cuadrado partido de 4. Pi por diámetro al cuadrado partido de 4. Y sería un área. Pero el caso del cortante doble, el cortante doble es cuando hay dos secciones del tornillo que están resistiendo. No porque haya dos tornillos. Podemos olvidarnos, si queréis, del segundo tornillo. Lo importante es que en la misma pieza, en el mismo vástago, está resistiendo el esfuerzo dos veces. ¿Es el mismo esfuerzo? No, no es el mismo esfuerzo, porque si la fuerza F' tiene que estar igualada por los esfuerzos en las caras contrarias del tornillo, evidentemente estas dos fuerzas que lo equilibran tienen que ser la mitad de la F, no la misma que la F, la mitad cada una. F medios, F' medios y F' medios. Por eso, en este tipo de unión, cuando el cortante es simple, la fuerza que actúa es la misma que sobre las chapas y el área es una sola área. Mientras que el cortante, que se llama doble, porque actúa por lo menos dos veces la sección del tornillo, la fuerza es F medios o, como prefiero decirlo yo, el área es dos veces. Una forma de decirlo es con cuánta fracción de fuerza está formándose el cortante y, por otro lado, cuántas áreas resistentes están absorbiendo ese esfuerzo cortante. La fórmula del cortante, y en nuestra nomenclatura, la que hemos utilizado hasta ahora en este curso, el cortante es la V, mientras que las fuerzas que acometen al tornillo y las fuerzas de rasante se pueden llamar P, F, etc. Pero son la V, que es la fuerza cortante, en cada uno de estos elementos. Y el área es lo que más nos tiene que preocupar. Tenemos que saber cuántas áreas trabajan para resistir. Bueno, y además hay que meter un factor de seguridad, en cualquier caso, inferior a la tensión admisible del material. La tensión que estamos calculando, fijaos en el detalle, se llama tensión promedio y no tensión máxima, porque la tensión máxima es mayor que la que calculamos haciendo esta simple fórmula de V partido de A. No es una distribución uniforme dentro de la sección del tornillo, por lo tanto hay puntos que tienen más tensión que la calculada y hay otros que tienen menos tensión que la calculada. Es decir, hay una distribución con concentración de tensiones en determinadas zonas. Esto se resuelve introduciendo un factor de seguridad adecuado, ¿no? Dependiendo de, como siempre, del tipo de acero, del material, de la importancia de la unión y del margen de seguridad que nosotros le queramos dar. Hay otro tipo de esfuerzo que se produce sobre la unión y que no es de tipo tangencial, no es cortante. Es una tensión de compresión, es decir, axial de compresión, que se suele llamar fuerza de aplastamiento. Esta fuerza de aplastamiento o de apoyo se produce sobre la cara del tornillo. Es decir, la chapa está a su vez apretando al tornillo lateralmente. Y esa chapa que está apretando el tornillo lateralmente en el orificio tiene una forma semicircular. La forma semicircular, que debería ser la que acomete esta fuerza, esta P, distribuida en este semicírculo, tenía un área difícil de calcular y además con una concentración de tensiones en determinados puntos. Bueno, os la puedo dibujar aquí.
si esta es la mitad del tornillo, en realidad la distribución de tensiones sería algo así. Ya empezamos con que se mueve para donde no quiero, pero bueno. Lo que quería deciros es que no es uniforme y que tiene unos valores mayores en el centro y va descendiendo tangentemente al tornillo. Bueno, en cualquier caso es una distribución complicada. Lo que se hace es simplificar este cálculo por el lado de la seguridad, es coger el área plana de la sección vertical del tornillo. Es decir, en vez de este área curva, que sería ciertamente complicada, cogemos un área que es el espesor de la chapa por el diámetro del tornillo. Eso nos da una sección recta, no una sección curva. Esta sección es T por D. Como la sección es más reducida, pero las fuerzas siguen siendo las mismas, estamos por el lado de seguridad cuando calculamos teniendo en cuenta esta área resistente en vez del área verdadera. Pero también es verdad que hay una mayor concentración en unos puntos que en otros. La fórmula sería simplemente esta y, sobre todo, fijaos que ya no es una tensión tangencial, es una tensión normal, una sigma en vez de una tau. Vale, hay que hacer notar una cosa, y es que el aplastamiento es mutuo. El aplastamiento sucede del tornillo sobre la chapa y de la chapa sobre el tornillo. ¿Cuál va a ceder antes? Pues por lo general la chapa, porque es más resistente el material del tornillo que el material de la chapa. Los elementos de aporte y los elementos de unión suelen ser más resistentes que las piezas a unir. Entonces deberíamos comprobar primero el aplastamiento en la chapa y si este no se produce, es muy probable que el aplastamiento sobre el tornillo tampoco. Pero es preferible pues comprobar los dos. En cualquier caso, si produce aplastamiento en la chapa, ya está teniendo un fallo que habría que corregir. Porque el aplastamiento, como veremos luego, produce un deslizamiento de la unión y esos deslizamientos tienen unas consecuencias en otros elementos, en otras partes de la estructura, porque se pierde la geometría, aunque sea milimétrica, pero se pierde la geometría con la que se ha calculado e idealizado la estructura, además de que deriva en otros fallos. Para evitar que haya un deslizamiento de ningún tipo, lo que se puede hacer es meterle una precarga, una tensión al tornillo adecuada para que mediante aplastamiento de las chapas se evite un desplazamiento sobre ellas. Para eso, sobre todo el tornillo, va a estar sufriendo un esfuerzo de torsión. De tracción sobre el tornillo. Lo que pasa es que, como veis en el dibujo, hay que aplicarle una torsión determinada para alcanzar un grado de esfuerzo axial determinado. Pero la fuerza que al final está resistiendo el tornillo es una axial. Y la precarga sirve para varias cosas que podrían producir fallos. En primer lugar, tracciona el tornillo, pero en segundo, vence la fricción entre la rosca del tornillo y la tuerca. Y en tercero, también entre la cabeza de la tuerca y el propio elemento. La fórmula es un poco complicada y además tiene en cuenta coeficientes de rozamiento entre elementos, con lo cual no nos interesa tanto saber cuál es el par, porque hay tablas que también os las podría subir, os las puedo enseñar también, pero no creo que sea de muchísima utilidad, da igual, sobre cuál es el par necesario para cada tipo de unión y para cada tipo de material a unir. Bien, una vez entendidos los distintos esfuerzos que van sobre la unión, pues veremos cuáles son los fallos que se pueden producir en la unión. Todos estos son fallos que por distintos motivos se pueden causar en la unión.
y produciendo, evidentemente, la falta de eficacia de esta unión. El peor de todos sería el fallo por cortante, que se produciría si el propio tornillo se ve fisurado por su sección. Ese es agotamiento del tornillo. Es decir, hay fallos que causan la rotura del tornillo y hay fallos que causan la rotura de las chapas. El agotamiento del cortante del tornillo produce la rotura del tornillo y dejaría por completo inutilizada la unión. Mientras que en el siguiente, por corte, lo que estaría agotándose es la chapa, no el tornillo. El efecto sería de rasgadura sobre el espesor de la chapa. Ese es un fallo en donde tendríamos que comparar la tensión de cortante de la chapa con la tensión admisible al cortante de la chapa. Es decir, la tensión de trabajo con la tensión admisible del material. El aplastamiento del tornillo causaría un efecto similar a este. Está aplastado, es decir, el material se ha aplastado, pero esto es más dudoso que el aplastamiento de la chapa. El aplastamiento de la chapa se ve en unas ondulaciones, unas grietas que se observarían en la cara contraria del esfuerzo. Mientras que el esfuerzo en esta chapa va hacia la izquierda, las fisuras aparecerían en la cara derecha. El tornillo se mantiene inalterable, pero es la chapa la que se agota. Y esto se tendría que ver aumentando otra vez o el espesor de la chapa o el grado de dureza de esta chapa. Por tracción sería una rotura elástica, pero esa rotura acabaría cortando el tornillo, por lo tanto otra vez dejaría inutilizada por completo la unión. En el 90% de las veces el fallo más crítico es cuando es el tornillo el que falla y no cuando es la chapa, pero en cualquier caso ninguno de los dos es muy positivo. Y por flexión del tornillo. La flexión del tornillo no agota al tornillo, pero lo dobla. Y doblar el tornillo deforma la geometría de la unión, con consecuencias sobre terceros. Y eso tampoco es en absoluto deseable. Y luego por tracción. Y esta sí es importante, aunque esté en último lugar, como se suele decir, no es la menos importante, porque tenemos que considerar siempre el número y la alineación de los agujeros que nosotros vayamos a practicar en la chapa para ver si es posible que resista los esfuerzos la propia chapa. Si por el motivo de vaciar determinados huecos para colocar tornillos hemos debilitado demasiado la sección neta de la chapa, entonces la propia chapa no va a ser capaz de transmitir la fuerza sobre la cara contraria. Lo que hay que evitar, en principio, es una alineación de agujeros. Las alineaciones de agujeros debilitan la sección neta de la chapa, que quedaría conformada por estas 4 rayitas. Lo que podemos hacer es colocarlos al 3 bolillo. Es decir, no alineados. Si se colocan no alineados, el número de tornillos sigue siendo igual o más, depende de cómo sea la distribución, pero debilitamos menos la sección neta de la chapa. Y como era lógico, el que faltaba, también suceden efectos dinámicos que hay que tener en cuenta, que son principalmente los efectos de vibraciones y de fatiga. Así que tendríamos que comprobar si, a pesar de que teóricamente el material es suficientemente resistente para aguantar, sin embargo, se ve limitado su resistencia teórica por vibraciones, por fatiga o por impacto, que es otro tipo completamente distinto, pero un impacto también podría causar una rotura frágil. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. El ejemplo es el de un elemento que podría ser perfectamente un elemento de soporte, de carga,
y en este caso está formado por una barra oblicua que va desde el punto B hasta el punto C. Fijaos dónde están la nomenclatura de los extremos. Este es B, este es C, o aquí, más fácil, B y C. Y en A también está apoyada la pared, pero con un elemento recto en vez de cilíndrico. Bueno, pues cualquiera de estos se ven unidos por elementos de pasantes, que no son tornillos necesariamente, en este caso diríamos que son pasadores, pero articulados. No están apretados, y como no están apretados permiten cierto giro. Por lo tanto, esta estructura se comportaría como una cercha, que ya hemos visto que los esfuerzos en las cerchas solo recorren las barras y no transmiten momentos de un elemento a otro. Y la carga que está aguantando esta especie de pérgola son 30 kilonewtons en el extremo B. Nos piden la tensión en cada una de las barras de la estructura, sabiendo los diámetros en el caso de la cilíndrica o las dimensiones en el caso de la rectangular. 50 por 40. Vamos a poner aquí el diámetro de la barra AB. No se llama A, se llama CB. El diámetro de la CB es 20 milímetros. Mientras que el área, la forma rectangular de la AB es 50 por 30 milímetros. Bien, pero primero tenemos que saber cuáles son los esfuerzos. La única fuerza que nos han dado como dato son estos 30 kilonewtons, pero esa no es la fuerza que recorre por dentro los elementos. Para eso tenemos que hacer un análisis estructural como si fuera un nudo, una cercha. Esto ya lo vimos en su momento y viene bien repasarlo, en donde cada nudo, en este caso el nudo que tiene la carga, tiene que estar en equilibrio de fuerzas. Aquí hay 30 kilonewtons y luego están dos barras, la CB y la AB. La forma de idealizar un nudo de una estructura que no tiene momentos, no transmite momentos porque son pasadores articulados, es poniendo en la dirección de las barras las fuerzas que representan las direcciones del esfuerzo. Nosotros todavía no hemos calculado y no tenemos por qué saber las direcciones del esfuerzo. Por lo tanto, se ponen siempre suponiéndolas a tracción. Tracción es tirar del nudo. Como el nudo está en B, las dibujamos hacia afuera del nudo, a lo largo de las direcciones de las barras. Es una suposición, todavía no sabemos si va a ir en esta dirección o no, pero se supone que de este nudo salen, se supone. Y necesitamos hacer el sumatorio de fuerzas en horizontal y en vertical porque tiene que estar en equilibrio. Ahora, para ello necesitamos el ángulo. Y para calcular el ángulo nos han dado el dato de la separación entre apoyos, que son 800 en horizontal y 600 en vertical. Por lo tanto, nos daría un ángulo alfa correspondiente. Ese ángulo se puede calcular como la tangente, 600 entre 800. Y de ahí el arco tangente. Esto, como veis, no es el ángulo, es la tangente del ángulo. Y yo lo que quiero en realidad es el ángulo. Por lo tanto, tendría que poner la fórmula de esta manera. Ángulo, arco tangente de 6 entre 8. Voy a darle otra vez arco tangente. 36,87 grados.
Bien, pues este es el dato del ángulo y ahora ya podemos hacer sumatorio de horizontales. Se considera que el punto B, que es el nudo, es el origen de coordenadas cartesianas. Es decir, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. En horizontal no hay ninguna que vaya hacia la derecha. Por lo tanto, es negativa la AB menos AB. Y también es negativa la CB, pero proyectada en el eje X, negativo. Como es una proyección con el ángulo con la horizontal, es un coseno. CB coseno del ángulo. El ángulo es este, pero no hace falta ponerlo. Igual a 0. Como esta es una ecuación con dos incógnitas, paso a la siguiente, que es la de verticales. En vertical sí que tenemos una fuerza, pero es negativa, que es menos 30 kilonewtons, y la proyección de nuevo de la CB, la proyección sobre el eje vertical, pero es una proyección con el ángulo con la horizontal, por lo tanto con el seno de CB por seno del ángulo, igual a 0. De aquí sí que obtenemos un esfuerzo, que sería cambiado de signo, pasa a positivo, seno de 36,87. Prácticamente 40. Bueno, serán los decimales que me he comido alguno, pero esto es un 40 kilonewtons. Y me ha dado positivo. Al pasar al otro lado CB, me ha dado positivo. Por lo tanto, esto está a tracción, que es lo que yo supuse cuando dibujé esta flecha hacia afuera. Con este resultado sustituimos en la siguiente ecuación, que es la que nos va a proveer el valor de AB. AB lo paso al otro lado, menos CB por coseno de ángulo, es decir, negativo, menos 40 por el coseno del ángulo. Y 40 por el coseno del ángulo, 36,87, da prácticamente 32. Menos 32. ¿Qué significa el menos? Significa que he dibujado mal esta flecha, porque ahora me ha dado negativo. Por lo tanto, como yo había supuesto que se aleja del nudo, es decir, que tira de él, tracción, y me ha dado negativo, quiere decir que esta fuerza está a compresión. Bien, y con eso ya tenemos las dos fuerzas, que idealizadamente a la estructura la podríamos dibujar así con sus fuerzas y direcciones verdaderas. Bueno, concretamente esto es una unión articulada, es decir, el puntito es articulado, y luego está unida a la pared, unida sin ruedas, claro, unida del todo. Pero aquí suceden efectos de transmisión de cargas a lo largo de los cables o de las barras, con lo cual no hace falta, aunque haya 4 incógnitas, no hace falta calcularlas. Es 30 kilonewtons, que es la fuerza que pesa. Después, esta la dibujé correctamente de tracción del nudo B y es la fuerza CB, que vale 40, de tracción. Y esta la dibujé equivocadamente, ahora la dibujo bien, porque va hacia el nudo AB, y como la dibujo bien, ya puedo ponerla en valor absoluto, 32, porque era la dirección. Es un vector y si le cambio la dirección, le he cambiado el signo. Esta es de compresión. La compresión en un extremo de una barra significa que también hay compresión en el extremo contrario de la misma barra. Así que la tracción en el extremo de una barra también significa que hay tracción en el extremo contrario de la barra. Y aquí también hay 40 de tracción. Y aquí también hay 32 de compresión. Esta se transmite directamente a la pared como reacción en B, en C, y esta se transmite directamente como reacción horizontal en A. Bien, luego estaría la vertical, claro. La vertical sería la de 30. Bueno, pues de esta manera tendríamos el equilibrio total de la barra. Los
estos son los esfuerzos, no son las tensiones. Las tensiones, como recordáis, son fuerza o esfuerzo partido de área. Son esfuerzo por unidad de área. ¿Qué tensión tenemos en cada uno de estos? Tracción y compresión. La tracción y la compresión son axial y por lo tanto son sigmas. La sigma AB es la fuerza que recorre AB, que es de compresión, y hay que tenerlo en cuenta, 32 kilonewtons, partido del área de este elemento, que es el rectangular, y que son 30 por 50. Por lo tanto, 1500. 30 por 50 en milímetros. Y arriba estamos en kilonewtons. Si lo pongo en newtons, ahora tengo newtons partido de milímetro cuadrado. Si os acordáis, newton partido de milímetro cuadrado siempre son megapascales. Da 21,33 megapascales. Pero negativo. El valor negativo es importante porque las tensiones también pueden ser negativas porque son de compresión. Y en el caso de BC es positivo, son 40 kilonewtons, que lo paso a newtons, partido del diámetro, que no lo calculamos, pero es pi por diámetro al cuadrado partido de 4, diámetro 20 y entre 4. Por lo tanto, un área de 314,16. Y esto da 40.127. Si no me he equivocado con algo, con algún decimal o algo. 127,3 megapascales. Por lo tanto, hay mucha más tensión en la barra inclinada que en el elemento horizontal. Pero en la barra inclinada está la tracción y el acero, por lo general, aguanta mejor la tracción que la compresión. ¿Por qué no aguanta tan bien la compresión? Por el efecto de Pandé, que sería otro cálculo, otra comprobación a la estabilidad de la barra. Bueno, ahora que sabemos estos datos, que son los primeros, tensión en cada una de las barras, pasemos a calcular lo que nos piden en segundo lugar, que son los esfuerzos cortantes en las uniones. Las uniones son los pernos o los pasadores. Bien, tenemos un pasador en C que, según datos, tiene un diámetro de 25. Diámetro de 25. Por lo tanto, su área es pi por 25 al cuadrado partido de 4. Pi por 25 al cuadrado partido de 4. Esto nos da 490,87. Milímetros cuadrados. Bien, por lo que veo, los demás pasadores también son iguales, son todos de 25, entonces ya tenemos el área de todos los pasadores. Pero vamos a calcular la tensión que acomete a este pasador. La tensión es tensión de cortante. Tensión de cortante en el pasador C. Esto sucede porque hay una fuerza cortante partido de un área que trabaja cortante. La fuerza cortante en esta unión, que es aproximadamente así, este es el pasador o tornillo, y estas son las chapas que le acometen, ¿no? Bien, pues entonces, por aquí hay una tracción, ya visteis que era un cálculo de tracción, de 40 kilonewtons,
que luego se tienen que igualar con los 40 kilonewtons que llegan hasta el apoyo. Pero estos 40 kilonewtons en ambos sentidos se aguantan gracias a la sección del tornillo, la sección del cortante del tornillo. Por lo tanto, solo hay una sección, esto es un cortante simple, un cortante simple. Y la fuerza que habría aquí, yo le llamo V, claro, V es esta fuerza P, que es exactamente 40 en cada uno de los dos laterales. Por lo tanto, son 40 kilonewtons partido de 490,87 milímetros cuadrados. Pasando a 40.000 los newtons, nos da 81,49 megapascales. Esta es la tensión de cortante en esta unión. ¿Qué pasa en la unión A? En el pasador A. Pues el pasador A tiene la misma área, porque tiene el mismo diámetro, pero si os fijáis, la forma que tiene la unión es bastante diferente. Esto intenta ser el pasador, no lo consigo, pero lo intenta. Después está la chapa intermedia. Y luego, el lado contrario, la segunda chapa. Por aquí van los 32, bueno, en realidad van en la dirección contraria porque es compresión. 32. Estos 32 tienen que transmitirse aquí y aquí. Es decir, llegan divididos entre dos. Pero además el tornillo aguanta este esfuerzo de 32 kilonewtons, lo resiste en dos secciones del tornillo. Por lo tanto, esto es una situación de cortante doble. El cortante doble, como visteis, o le ponemos dos áreas o dividimos la fuerza. Yo prefiero ponerle dos áreas porque son dos las que resisten. Y en este caso serían 32 kilonewtons partido de dos veces el área de 490,87 por 10 a la 3. Por lo tanto, es 32.000 490,87. Y esto da 32,60 más o menos. 32,60 megapascales. Bien. Y nos quedaría el pasador en B, que la unión es bastante más complicada. Es justo la que tenéis aquí dibujada. Es decir, hay un elemento aquí es donde cargan los 30 kilonewtons, la Q. Después hay dos elementos que son barras y luego está el que transmite la fuerza desde arriba. ¿Cuántas áreas aquí habría? Pues habría 5, pero el pasador no divide la fuerza 5 veces, sino que si vamos haciendo cortes, veréis que si vamos haciendo cortes a lo largo de esto, se va encontrando con distintas fuerzas que van resistiendo. Por ejemplo, en este caso, que sería el primer corte, se encuentra con 15, porque este 30 se divide en dos partes, 15 y 15, gracias a esta especie de gancho o de horquilla. Pero, llegado a otro punto intermedio, tenemos la fuerza que le llega de arriba. La fuerza que le llega de arriba eran 40. ¿Sí? No sé, no me acuerdo si eran 40. Vamos a darle. Eran 40, sí. 40 es esta.
CB 40. CB 40. Bueno, pues si le llegan 40, entonces lo que tiene que aguantar en ambos lados esa unión son 20 en cada lado. Es decir, que no son 15 lo que tiene, sino 20 en ese punto de unión. Por lo tanto, el cortante más grande, porque va variando a lo largo del perno, el cortante más grande que tiene, aunque sea doble, sigue siendo de 20 en ese punto. Por lo tanto, sería tensión de 20 por 10 a la 3, partida de 2 veces, porque sigue siendo cortante doble, por los 490,87. Entre 2 por 490,87. Y esto da demasiado, o sea que me he equivocado. 20.000 entre 490,87. Ahora sí, 20,37. 20,37 megapascales. Bueno, y con eso tendríamos las 3 tensiones en los pasadores. Si hubiera que dimensionar los pasadores, habríamos calculado primero cuál es la máxima carga que tienen que resistir y luego despejar el diámetro. Bueno, primero despejar el área y como es redondo o si es rectangular, pues calcular el diámetro. Es verdad que era rectangular en algún caso, pero estamos calculando los pasadores que son todos redondos. En cambio, si tenemos que calcular, fijaos que había 3 preguntas, la tensión de aplastamiento en cada unión, ahí sí que entran en juego las chapas que forman la unión, las chapas. Entonces, en el perno, sobre todo en el perno A, si os fijáis, tenemos una chapa, la barra es rectangular y tiene 30, y los 2 elementos que le acometen más o menos también son rectangulares. Si hacemos un corte, pues por aquí, veríamos que todos ellos son rectangulares con 25 y 25 y de altura 50. Entonces, cada uno de ellos tendría un aplastamiento diferente. En este caso, si hacemos el corte, veremos que en el elemento acortante de la barra tiene 40 y de anchura 20 puede ser. No está muy clara la cota, pero se supone que sí, son 20. Son 20 por 40. Estoy refiriendo a las chapas y no a las barras en sí, ¿no? Y luego, en el elemento intermedio, pues aquí tendríamos 20 de estos elementos rectangulares o prismáticos, y otra vez parece que los 40 de arriba se transmitirían a este lado, serán 40 también. Entonces, los aplastamientos o las chapas son diferentes en cada uno. Vamos a ver, en C, el aplastamiento vuelve a ser una sigma que se suele llamar B, de una determinada fuerza partido del ancho recto que le acomete. Por ejemplo, en este caso, T por D. El diámetro de la barra, del perno. Pero, en cambio, la T del espesor de esa pieza de la chapa. Bueno, pues en este punto llegaban 40 kilonewtons. El diámetro que le llega, el diámetro del perno es 25, pero el espesor que tiene que resistir lateralmente es 20. Haciendo los cálculos correspondientes son 40.000 entre 500. 80 megapascales. Como es un aplastamiento, en realidad sería de compresión otra vez. En el punto A, en A, tenemos varias chapas. Vamos a irnos con la central, que tendría el aplastamiento por este lado.
porque es de compresión, entonces aplastaría por este lado, y serían 30 por 50. La de 30 por 50, claro, si es más área que la otra, pues entonces estará menos solicitada que la otra. 30 por 50, en todo caso, tendría que ser de esta barra, pero el área lateral del perno sigue siendo de 25 por 30. No sé si me entendéis. Lo que estamos mirando no es la sección recta de la barra, sino el área rectificada del perno, que aparentemente sería redondo, pero la rectificamos por simplificar los cálculos. Entonces, sigma B sería la fuerza que acomete partido de T por D. La T son 30 y el perno siguen siendo 25. Y la fuerza que le llega es 32. Y lo que sea, ¿no? Pero este es en el segmento de 30 por 50. Pero hay otros segmentos, dos segmentos, que son de 25 por 25. 25 del diámetro del perno y 25 de la cara lateral de los dos brazos, ¿no? 25 por 25. También es aplastamiento, solo que por la cara contraria. Estarían aplastados por este lado. Sería fuerza partido de T por D. ¿Cuál es la diferencia? Es que la fuerza que llega a estos dos es la misma, pero transmitida divididamente en dos partes, porque tiene que transmitirse al apoyo. Por lo tanto, esta fuerza ya no serían 32, sino 32 medios dividido de T, 25, por 25. Entonces, probablemente muy inferior a la de la otra chapa. Y en el perno en B, el perno sigue siendo 25 y después están estos distintos espesores. El espesor más crítico seguramente sería el de la horquilla, esta horquilla, porque esta horquilla tendría 15 sobre un espesor que no conocemos, por lo tanto no lo podemos calcular, pero seguramente sería el más crítico porque solamente tiene este espesor para resistir. Bueno, pues entonces nos quedamos con los otros, que entiendo que serían de 20, y por lo tanto las secciones serían las de 20 por 25, sigma B, fuerza partido de T por D, y esta fuerza vuelve a estar dividida en dos, ¿verdad? Entonces tendría que ser la de 40 dividido entre 2 entre 20 por 25. Bueno, y multiplicado por 1000 para que nos dé megapascales. Bueno, con esto ya hemos calculado una unión a los distintos tipos de esfuerzos que pueden acometer a los elementos atornillados, roblones, porque básicamente trabajarían de la misma manera. Sin embargo, no hemos calculado lo que es la rosca en sí, ni el apriete de la rosca. Eso normalmente se mirará en tablas para un determinado diámetro y para un determinado grado del material. Pero es muy importante que sepáis cómo se denominan a cada uno de los elementos, por eso la norma os la voy a subir como complementario. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí hasta el próximo vídeo, que será sobre soldaduras.